Los seres humanos solamente conocemos una mínima parte del mar. Es por eso que nos causa tanto misterio, ya que ahí dentro, en lo más profundo de esa masa acuática gigante, podrían esconderse criaturas que ni siquiera nos imaginamos. Y no solo eso, ya que en el mar también se presentan situaciones extrañas o que no tienen explicación, de las cuales serás testigo en este video. Así que te invito a que escuches los siguientes relatos que te harán tenerle más respeto al mar. En la antigua playa donde creció mi abuelito, en la costa del Mar Caribe, cuenta que hace muchos años, cuando él era un adolescente, se pasaba todo el tiempo en la playa caminando y buscando cosas que de repente tiraba al océano. Mi abuelo dice que en una ocasión, él se encontraba caminando por la orilla del mar y vio a lo lejos que venía una caja flotando en el agua. Esta caja estaba siendo traída a la orilla por las olas y era muy grande. Cuando la caja llegó a la tierra, mi abuelo se acercó y se quedó muy sorprendido al ver que no era una caja como tal, era un cofre de madera que estaba cerrado con un candado. Mi abuelito, como todo adolescente curioso, tomó el cofre y se lo llevó a su casa para descubrir qué había dentro. Al abrirlo, descubrió que adentro había un montón de monedas de oro. Estas monedas brillaban y no eran muy pesadas, pero se veían de una calidad impresionante, como si fueran algo sagrado. Mi abuelo optó por guardarlo, en lo que decidía qué iba a hacer con todo ese dinero. Pero con el pasar de los días, empezó a notar que el mar se ponía cada vez más agresivo y se escuchaban unos sonidos muy extraños que venían del fondo del mar. Era como si un ser le estuviera susurrando algo. Dice que cada vez que escuchaba ese susurro, se tenía que tapar los oídos porque tenía una vibración altísima, como si no fuera de este mundo. También la marea comenzaba a subir muy alta y llegó a haber amenaza de tsunami en esa playa, porque el mar estaba furioso e incontrolable. Todos en la playa estaban muy preocupados, así que un día, mi abuelo le contó a su padre sobre el hallazgo que había encontrado en la orilla del mar. Le contó que el agua le había traído un tesoro y que él decidió tomarlo. Pero su padre lo miró a los ojos y le dijo que eso no era correcto, que había tomado algo que no era suyo y ahora eso había desatado la furia del mar. Su padre lo obligó a llevar el tesoro de vuelta al mar sin tomar ni una sola moneda. Él lo puso sobre las olas, en la orilla, y el mar lo absorbió en el agua, en un movimiento contrario a las olas, de una forma increíble. Dice mi abuelo que se quedó perplejo al ver eso. Después de que regresó el tesoro, volvió la paz y la tranquilidad a la playa, y el mar dejó de emitir todos esos sonidos. Desde entonces, mi abuelo piensa que el mar tiene una conciencia, y está vivo como todos nosotros, y si le faltas al respeto puede haber terribles consecuencias. Yo vengo de una familia de marineros y tuve la oportunidad de viajar en barcos durante toda mi vida. En más de una ocasión, vi algunas cosas extrañas en el mar. De entrada, la atmósfera de cruzar el océano durante la noche es atemorizante. Por más años que lleves a bordo, nunca te acostumbras a estar inmerso en un lugar inhóspito, del cual desconoces la mayor parte de su naturaleza. En las noches, el agua se ve tan oscura que sientes como si estuvieras navegando en medio de un vacío o un agujero negro del espacio. Uno de los incidentes que más recuerdo pasó en el año 2008. Estábamos cruzando el Océano Pacífico y todo iba de acuerdo a lo estipulado. Pero con el paso de los días, las personas al mando de dicha embarcación, los oficiales y capitanes, empezaron a notar que nos faltaban tripulantes. Gran parte del personal del barco estaba desapareciendo conforme pasaban los días, sin razón aparente, y nadie podía encontrarlos. Los altos mandos ya estaban muy preocupados por el tema, hasta que descubrimos la turbia razón de por qué los tripulantes desaparecían. Una noche, unos compañeros y yo nos percatamos de que en las horas cercanas a la madrugada, como a las 3 o 4 de la mañana, antes del amanecer, se escuchaba un chillido o una vibración proveniente del océano. Esta vibración era similar al canto de las ballenas, pero era muchísimo más aguda y perturbadora. Algunos tripulantes, los que eran más sensibles a los sonidos extrasensoriales, se acercaban al borde del barco y se aventaban al mar, y otros simplemente se quedaban observando al agua, sin hacer nada. Y los tripulantes que no se tiraban, cuando les preguntábamos qué estaban haciendo ahí, no recordaban nada. Era como si estuvieran hipnotizados. El resto del viaje tuvimos que encerrar a todos los tripulantes en un camarote privado del barco antes de dormir, con las puertas bien cerradas, para que ninguno pudiera salir a mitad de la noche. Nunca le encontramos explicación a eso que pasó, pero solo Dios sabe qué sucedió con las vidas que ahí se perdieron, y aquellos buenos hombres que nunca pudieron regresar a su dulce hogar.
Yo recuerdo bien que en TikTok, hace unos 4 años, había un usuario de una mujer que se llamaba Lilith, y supuestamente era amiga de una sirena, de nombre Leila. En sus videos, se podía ver a esa mujer hablándole a la sirena, pero hay uno en especial donde se puede escuchar su canto. Pero aquí lo más extraño es que esa mujer desapareció, y hay muchas teorías de qué le sucedió. Muchos dicen que se fue con Leila, la sirena, o que la mandaron a callar porque su cuenta fue borrada, y todos sus videos desaparecieron. No dejó ni un rastro, solo desapareció de un día para otro. Una persona logró rescatar algunos de sus videos y los subió de nuevo. Esos videos los guardé y los tengo en mi celular. Te los enviaré para que les eches un vistazo. Por último, la gente especulaba que en realidad ella era la sirena, pues tenía una apariencia angelical, y algunos piensan que se fue a vivir de nuevo al mar. Más con ella allí, hay una persona creo allá, al final, creo que... Soy originario de Iquitos, Perú, y puedo contar mi experiencia vivida en un lago, de los tantos que tiene el río Amazonas. Para ese entonces yo tenía 11 o 12 años, estaba en un pueblo alejado de la ciudad, llamado Islandia, para antes de lo sucedido. Yo era un niño muy avezado, que no solía tener miedo a nada y mucho menos al río. Un tío me decía que siempre tuviera prudencia, y más aún si me metía a los ríos, lagos o quebradas. Como nunca antes me había pasado nada malo, no le tomaba la merecida importancia al caso. Mi tío siempre me contaba historias y experiencias que le tocó pasar en diversas oportunidades al ir a pescar, y me hablaba de fieras, o monstruos marinos como lo llaman acá. Se dice que estos monstruos tienen sus madres, que son esos ríos, lagos y quebradas. Y retomando a mi experiencia, fue que en dicho pueblo que fui de paseo, aproveché la oportunidad de nadar en ese lago de aguas negras. Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde, y el sol empezaba a oscurecerse. Me fui nadando hasta más de la mitad del lago, aproximadamente unos 40 a 45 metros. Al volver a la orilla, me había cansado de nadar tan lejos, era el único que estaba hasta esa distancia, los demás niños no se habían atrevido a ir hasta donde yo estaba. Me quedé un rato flotando de espaldas, y al tratar de regresar nadando, sentí algo que rozó mi pie y tobillo. Claramente sentí como el cuerpo de un cocodrilo, la parte de su lomo, pero muy flemoso y con escamas grandes. Han pasado ya varios años, y hasta ahora recuerdo ese suceso como si hubiera sido ayer. En ese momento mi adrenalina se activó y nadé lo más rápido y desesperado que pude, sin mirar atrás y tragando agua a cualquier cantidad. Yo sentía que en cualquier momento me jalaba y me llevaba para el fondo. Pude llegar a la orilla del lago y estaba temblando del miedo, y por todo lo que me tocó pasar, no podía ni hablar ni nada. Cuando ya estuve más calmado, los moradores de la zona me dijeron que pudo haber sido su madre, una fiera marina de ese lago, y que tuve mucha suerte en salir vivo de ahí, porque comúnmente cuando iban turistas y se metían a nadar hasta el fondo, aun cuando los moradores les advertían de lo peligroso que era ese lago, desaparecían y nunca encontraban sus cuerpos. Desde ese entonces, no volví a ser el mismo niño avezado e imprudente. Nunca más quise meterme en los ríos, lagos o quebradas, y tampoco al mar, por mi fobia a los tiburones. Y para completar la historia, les comparto un dato perturbador, que en una oportunidad escuché el testimonio de una ex bruja satánica, que contó su experiencia cuando se convirtió al cristianismo. Dijo que ella y otros más de su secta se adentraban al bosque o dentro del río Amazonas para ayunar durante 30 días y así obtener más poder de las entidades malignas. Pero cuando estaba dentro del Amazonas, veían toda clase de monstruos marinos que aún la ciencia no pudo encontrar, y dijo la siguiente frase: si tan solo los seres humanos tuvieran todo el conocimiento que yo tuve y pudieran ver todo lo que hay debajo de las aguas de los ríos, no querrían ni meterse a la orilla.
Espero les guste mi historia, saludos y sobre todo, sean prudentes al meterse en cualquier tipo de agua. Lo siguiente me sucedió cuando era pequeño, y fue un suceso traumático que lamentablemente todavía recuerdo. Cuando tenía unos 10 años, fui con mi familia a una playa en Cozumel, donde pasaríamos una semana completa. Recuerdo que un día, mi hermano y yo estábamos jugando en la orilla del mar, mientras nuestros padres supervisaban. Ellos estaban sentados en un par de sillas en la arena y nos sentíamos muy seguros. Pero hubo un momento en la tarde, ya casi de noche, cuando nuestros padres nos dejaron solos por un momento y un niño muy raro se acercó a jugar con nosotros. Este niño se apareció así de la nada y tenía una apariencia sumamente inquietante. Tenía un rostro descolorido, con una mirada perdida y su ropa estaba rota. A mí y a mi hermano nos dio mucha lástima ese niño, así que lo dejamos jugar con nosotros. Después de unos segundos, el niño se metió al mar y nos dijo que lo acompañáramos. Yo me quedé en la orilla porque no sabía nadar, pero mi hermano se metió con él al agua. Estuvieron un momento nadando cerca de la orilla, pero yo notaba que se estaban yendo muy hondo, cada vez más profundo, así que les grité que se devolvieran, que eso era peligroso. Pero no parecían escucharme. Fui con mis padres y les dije lo que estaba pasando, y ellos corrieron inmediatamente hacia el mar. Mi padre se metió al agua y empezó a buscar a mi hermano, pero este no aparecía. Mi madre gritaba desesperada y me agarraba fuerte, al punto que me estaba lastimando, pero el nerviosismo en ese momento era desmesurado. Pasaron varios minutos hasta que el cuerpo de mi hermano salió flotando en el agua y mi padre se lo llevó a la superficie. Sin embargo, en todo ese rato, no hubo ningún rastro del otro pequeño con el que estábamos jugando. Le dije a mi padre que también lo buscara, que se podría estar ahogando, pero él obviamente no tenía cabeza para eso, solo se dedicó a buscar ayuda para mi hermano. Por fortuna, un señor que vivía en esa playa nos ayudó a reanimarlo. Cuando mi hermano ya estaba bien, este señor nos preguntó qué había pasado, así que yo decidí contarle sobre el niño que vimos. Le hice una descripción a como yo lo recordaba, y el señor se nos quedó mirando fijamente, con una cara de terror, y nos dijo que en esa playa se habían ahogado muchos niños, porque las olas después del atardecer eran salvajes y brutales. Nos contó que aquello que atrajo a mi hermano al mar pudo ser el alma en pena de algún pequeño que estaba buscando compañía, y que si mi padre no hubiera actuado a tiempo, mi hermano en este momento ya no estaría vivo. Todavía nos quedamos 2 días más en esa playa, pero ya no salíamos del hotel y teníamos prohibido acercarnos al mar. Pero en las noches, desde la ventana del hotel, yo veía la silueta de un pequeño pasearse por la orilla del mar, y por momentos se quedaba parado observando hacia mi ventana, por unos minutos, como si nos estuviera retando. Tiempo después intenté hablar con mi hermano sobre lo ocurrido, pero siempre que le mencionaba el tema le daban ataques de ansiedad y decía que no recordaba nada. Pero yo sé que no quería hablar de eso. Ya pasaron más de 20 años de eso, y en todos estos años jamás he vuelto a pisar otra playa, y creo que no lo haré nunca más. Parte de mi familia paterna son originarios de Campeche y por obviedad mi bisabuelo vivía y trabajaba allí. Antes era muy común que la profesión fuerte de Campeche fuera la pesca, ya que tenemos el malecón muy cerca. Bueno, mi bisabuelo le contaba a mi abuelo sobre los extraños cantos que escuchaba al irse a pescar. También le decía que no se acercara al mar, a pesar de que viera a una mujer nadando en este, puesto a que no sabría qué podría ser. En esos tiempos, en Campeche había piratas, y hubo un tiempo que en los puertos tenían exhibidos esqueletos de humanos con colas de pescado. Sin embargo, estos no tardaron mucho y fueron decomisados. Esas solo son algunas de las historias que me contaron, y sé que debe haber muchísimas más, ya que el mar esconde 1000 historias misteriosas. ¿Qué te pareció el video del día de hoy? Si lo disfrutaste, recuerda dejar tu like y suscribirte, así como activar la campana de notificaciones. Quiero agradecer todo el apoyo que le dan a este canal y quiero recordarles que estoy preparando un video muy especial que saldrá muy pronto. Tan solo lleguemos a la meta de los 100,000 suscriptores. Si te gusta el contenido, agradecería que lo compartas con más personas para que esta comunidad terrorífica siga creciendo. Así que sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.